el centenario de su muerte, a cargo del académico de número don Marcelino González Fernández. Excelentísimos, ilustrísimos señores, excelentísimas, ilustrísimas señoras y señores. Sean ustedes bienvenidos a este acto que hemos organizado dentro de las conferencias que se promocionan desde la Real Academia de la Mar. A continuación voy a proceder a presentar al ponente. Bueno, yo creo que es suficientemente conocido por todos. De todos modos, voy a hacer una breve reseña. Marcelino González es capitán de navío retirado, nació en Coruña, en Narón, en el año 43, ingresó en la Escuela Naval en 1961. Es especialista en armas submarinas, diplomado en guerra naval y en la Escuela de Defensa de la OTAN en Roma. Ha desempeñado diversos destinos en tierra y a flote, tanto en España como en el extranjero. Fue jefe de secciones y divisiones de Estados Mayores, oficial de enlace del cuartel general de la OTAN en el sur, en Nápoles, y jefe de división del cuartel general de la OTAN en Madrid, en Pozuelo. Fue subdirector del Museo Naval de Madrid, del que actualmente es consejero colaborador. Vicepresidente de la Real Liga Naval Española, numerario de la Real Academia de la Mar y de la Asamblea Amistosa y Literaria, correspondiente de la Academia de Ciencias y Artes Militares y vocal de la Junta Facultativa del Instituto de Historia y Cultura Naval, de la Sociedad Filatélica de Madrid, de la Asociación de Amigos del Museo Naval y del Foro de Pensamiento Naval. Es dibujante, pintor e ilustrador. Ha celebrado más de 20 exposiciones individuales y ha participado en numerosos certámenes y exposiciones colectivas y conjuntas. Es miembro del jurado de los premios de pintura, entre ellos el Premio Virgen del Carmen de la Armada. Ha impartido numerosas conferencias sobre historia naval, arte, actualidad y filatelia en diversos países como España, Chile, Colombia o Cuba. Es autor de 16 libros, de los que el último, Vida en una nao del siglo XX, fue publicado en el mes de abril del 2020. Bueno, sin más dilación, les dejo con él. Señoras y señores, muy buenas tardes. Muchas gracias, Juan, por las palabras de presentación y a todos bienvenidos a esta conferencia. Muchas gracias por estar aquí en este día luminoso y radiante del mes de abril de la primavera madrileña. Y gracias por acompañarme en esta charla en la que voy a hablar del capitán mercante Manuel Descamps en el centenario de su muerte. Manuel Descamps se hizo famoso porque rompió el bloqueo de Cuba en más de una ocasión cuando estaba bloqueada por la Armada Americana en la guerra del 98. Ahora estamos recordando, no celebrando, claro, recordando el 125 aniversario de aquella guerra de 1898, la guerra hispanoamericana, en la que España terminó perdiendo las últimas posesiones que tenía en el Pacífico y en el Caribe. En esta guerra, la isla de Cuba se vio bloqueada por la Armada Americana y fue el vapor Montserrat, matado por Descamps, el que logró romper el bloqueo en alguna ocasión para llevar víveres, medicinas, soldados, armas, munición, repuestos, etcétera, etcétera, a la isla, que estaban muy necesitados. El bloqueo en realidad se rompió en varias veces. Los americanos cuentan que se rompió hasta en 22 veces, pero fueron muchas más. Y el capitán Descamps lo rompió alguna vez y se hizo famoso por eso, y por eso estamos aquí contando su vida. Esto es de lo que yo les voy a hablar ahora. En primer lugar, voy a hablar de la guerra de Cuba, dar unas pinceladas, ya hablé en varias ocasiones. Después hablaré de Descamps, el vapor Montserrat de su mando, que fue con el que rompió el bloqueo, la ruptura de los bloqueos, otras actividades del capitán, su fallecimiento, bueno, otras actividades que tuvo él en vida, su fallecimiento y el traslado de sus restos al Panteón de Marinos Ilustres, donde reposan actualmente. Empezando por la guerra de Cuba, España en aquella época estaba viviendo una mala época, peleando contra los insurgentes que querían la independencia de Cuba. También se le había complicado la cosa porque los de Filipinas estaban con la misma cosa. Había habido una guerra unos años antes, pero esta había empezado en 1895 con el famoso grito de Baile, pueblo de por allí, que ha sido el grito de la independencia. Y los americanos pues estaban apoyando a los rebeldes. Los americanos estaban ojo visor a ver lo que pasaba ahí en Cuba, porque querían meter tajada, querían sacar tajada, querían meter mano. Ellos tenían interés en conseguir la isla, de todas a todas. Los motivos por los que estaban interesados en conseguir la isla de Cuba, sobre todo Cuba,
luego todas las demás también le vinieron bien, pero sobre todo Cuba se puede ver aquí en el mapa. Hay varias razones. Una, que como verán, Cuba la consideraba como una estribación al sur del continente de Norteamérica. Ahí está Florida y un poco cerca pues ya está Cuba. Cuba era rica en diversas materias, sobre todo en azúcar, muy apreciada en aquella época, caña de azúcar, el tabaco, cacao, algo de cacao y otras cosas. Además, si ven ustedes la situación geoestratégica y geográfica, tenía una posición envidiable porque era la llave del Mediterráneo, del Golfo de México. O sea, estaba en la entrada del Golfo de México, que es todo esto. Bien, y además Cuba estaba en el camino hacia el sur de América cuando se iba a dirigir a Panamá para abrir el famoso canal que se iba a inaugurar en el siglo XX, pero poco después. Por otra parte estaban las doctrinas de Monroe, que habían calado muy hondo en la mente americana. Monroe había dicho América para los americanos, fue un antiguo presidente de los Estados Unidos, y eso se lo habían tomado muy a pecho. O sea, América para los americanos, todos los demás fuera. Y después estaban las teorías de Mahan, que era un marino militar, escritor, pensador, que había hecho una obra sobre la influencia del poder naval, en la que decía que el país que tuviera una importante marina de guerra y una importante marina mercante podía dominar el mar y hacerse dueña del mar y hacerse dueña del mundo, todas esas cosas. Y Estados Unidos era un país joven, con empuje, quería expansionarse, le quedaba pequeño el país y eso que es enorme. Entonces siguió las teorías de Mahan. Pero a Estados Unidos no le interesaba la guerra. Estaba preparando planes de guerra, por si acaso, por si había que intervenir. Pero todos sabemos, y ellos lo sabían, que la guerra es cara, se muere gente, es un jaleo, no, se mancha todo, es caro, dinero y tal. Entonces lo querían conseguir la isla por la paz. De hecho, le ofrecieron a España dinero en diferentes ocasiones. Una cantidad al principio alta pero modesta, que poco a poco fue subiendo hasta los 300 millones de dólares. Pero España, por unas razones que ahora ya no podemos parar a comentar, la comenté el otro día en la conferencia que di de la prensa en el 98, España no quiso. Y Estados Unidos siguió adelante con los planes de guerra. Se produjo entonces la visita en el año 98 al principio del Maine, el acorazado Maine, o Maine, como lo quieren llamar, que lo mandó el presidente McKinley a La Habana porque había habido unos jaleos y lo mandaba para cuidar de sus compatriotas. Sin previo aviso prácticamente, lo dijo el día anterior y allí apareció el 25 de enero de 1898 para la sorpresa de todo el mundo. Iba pintado de blanco, en son de paz, teóricamente era una visita de buena voluntad. Entonces Sagasta mandó al Vizcaya para devolver la visita de buena voluntad a Nueva York, que era lo normal en estos casos. Lo malo es que este barco tuvo la desgraciada idea de volar por los aires a las 21:40 del día 15 de febrero de 1898. Tuvo una explosión en la parte de proa. Según muchos, según Recover, vamos a entrar ya en más detalles, seguramente se debió a la combustión interna del carbón bituminoso, que era muy inestable, y por presión y demás, pues se incendiaba y comunicó el fuego a un pañol de municiones cercano y voló el barco. Hubo 266 muertos. Los americanos lo usaron como pretexto. Culparon a España de este suceso y se produjo la guerra. No se puede decir que el Maine haya sido la causa de la guerra, pero desde luego ayudó a acelerarla. Era algo que ya se veía venir, estaba más que cantado. Entonces llegó la guerra esa, en la que España, repito, perdió las últimas posesiones en el Pacífico y en el Caribe. En esta época, pues en abril, la guerra se produjo hacia finales de abril. La flota americana lo primero que hizo fue bloquear Cuba y bloquear también Puerto Rico. Bloqueó Cuba, sobre todo al principio la parte norte, pero luego lo bloqueó todo, para que no entraran provisiones y demás, ayuda para los españoles que lo defendían
y para ayudar ellos así a los rebeldes que querían la independencia de la isla y ellos estaban con los rebeldes. Fue aquí donde entra en juego el protagonista de mi charla, el capitán Manuel Descamps, capitán mercante, que fue el que logró romper el bloqueo. No fue el único, ya digo, hay mucha gente que se cree que es el único que rompió, no, pero él se hizo famoso y bueno, y aquí estamos. Descamps nació en La Coruña, en el municipio de Cambre, parroquia de Sigrás, por ahí abajo, en 1853. Ingresó, ahí hizo sus estudios primarios, todos los colegios, pasó su niñez, la juventud y demás, y luego se fue a Coruña a estudiar náutica. En 1867, 1868 terminó sus estudios en La Coruña y empezó con prácticas y demás, prácticas de navegación, que era la carrera en aquellos tiempos así. Y obtuvo el título de piloto en 1872, formado en La Coruña. Mandó varios veleros. Había que mandar veleros. Además, él quería ingresar en la compañía de Antonio López, la que después iba a ser la transatlántica. Era condición sine qua non que su gente primero mandara veleros, que se desfogara y demás. Él mandó varios. Hay una anécdota en 1876 porque mandando un velero que se llamaba Diego María de Bolívar en el Atlántico, se encontró con otro velero, era inglés, de mayor porte, que él empezó a hacer un pulso y a hacer una regata y demás y a pasarle y tal. Entonces él lo que hizo, Descamps, llamó a toda su tripulación, los dijo a todos que fueran a sus puestos de maniobra y estuvo horas y horas, estuvieron los dos ahí a ver qué pasaba, hasta que en un momento Descamps fue capaz de cortarle la proa al inglés, y el inglés muy deportivamente dio hurras al barco español y se fue, y el barco español, Descamps, dio hurras también y ahí acabó. Pero fue una historia que tuvo trascendencia en la prensa y salió en el diario de Cádiz y salió en muchos diarios porque la gente lo contó y debió de ser una regata intensa e interesante en medio del Atlántico, debió de ser una cosa curiosa. Descamps era un hombre tranquilo, afable, recto, rígido, muy competente, no se le conoce ningún accidente, no ha tenido problemas y ha mandado un montón de barcos. En alguna ocasión le preguntaron cómo veía las tormentas, porque él estaba por el Caribe, por ahí esas tormentas que hay, en fin, en el centro del Atlántico también y demás. Y él dio una respuesta que pongo ahí, que fue recogida por los medios de comunicación. Él dijo, ¿qué importa la tempestad? Si salimos de ella bien, no será más que un recuerdo. Y si nos traga, ¿qué sabemos lo que hay detrás de la muerte? Vale, si quedamos aquí bien y si no, pues adiós muy buenas. Venía a decir en pocas palabras. Tras haber mandado veleros y demás, en 1878 ingresó en la compañía de sus sueños, la que quería pertenecer, Antonio López. Más adelante, como digo, la compañía transatlántica española. Y en 1884 obtuvo el título de capitán y mandó varios barcos, entre ellos el Montserrat, que es el otro del que voy a hablar ahora, con el que rompió los bloqueos de Cuba. Este es el Montserrat. Montserrat fue un barco construido en Polonia, ahí pongo la empresa, para Hamburgo, para una empresa de Hamburgo. El nombre era Dania. Fue construido el 12 de octubre, fue votado el 12 de octubre de 1889. Bien, al año, el barco era un barco de acero, tenía una estampa bonita para entonces, para aquella época. Estamos hablando de finales del siglo XIX. Tenía dos cubiertas corridas de proa a popa, tenía una eslora entre perpendiculares, o sea, eslora aquí o largo, de 113,75 metros, un ancho, el ancho máximo, la manga, 13,4, desplazaba 4.076 toneladas, llevaba 78 tripulantes, llevaba una chimenea y llevaba dos palos también para llevar velas. Estamos en el siglo XVIII y a veces la logística del carbón no estaba asegurada según qué puertos. Y en fin, en esa época era en la que ya empezaba a desaparecer la vela, pero había barcos que la llevaban y tal, por si no había carbón, pues dar vela.
Ese era el Montserrat famoso. Este vapor lo alquiló, digamos, por leasing o como fuera, en 1895 a la compañía transatlántica para llevar gente a Cuba. 1895 es cuando empezó la Segunda Guerra, el grito de baile, cuando empezó la Segunda y ya última guerra, y había que llevar muchas tropas allí. Lo adquirió y le dio el nombre de Montserrat. Pero estuvo solamente un año. Al año siguiente volvió a su antiguo armador y recuperó el nombre de Dania. Pero también estuvo poco tiempo allí, porque en el 97 la transatlántica lo adquirió ya de forma definitiva. Recuperó el nombre de Montserrat, que ya lo tuvo para siempre, y la transatlántica le efectuó obras de modificación para mejorar el acomodo a bordo y lo preparó para llevar 121 pasajeros de primera, 36 de segunda y 1000 de tercera. Antes a los de tercera se llaman inmigrantes y eran como unas grandes cubiertas allí llenas de migrantes que iban como de cualquier manera. Lo prepararon bien y demás, y le correspondió el mando a Descamps. Bien, esto es una fotografía de la época de entonces, de la salida. No es que aquí estén embarcando, esto es una salida de embarque de tropas que se iban a Cuba en el puerto de Barcelona. Pero no tiene que ver, a lo mejor era el Montserrat o lo que fuera, pero lo he cogido porque era continuo y muy impopular, porque iba mucha gente a Cuba. Ahí fueron formados a esta gente que está por ahí, que eran los que iban allí con el uniforme típico de rayadillo. Y había mucho descontento porque iban los pobres, lo cual no es muy justo, porque los ricos pagaban una redención, ponían dinero y se libraban de la guerra. Iban los que pagan siempre, no el pato, los que tienen menos dinero. Bueno, pues allí se iban. Esto creaba descontentos. Había mucha gente que estaba hasta la coronilla de mandar soldados allí. Ya 10 años antes, había durado otra guerra 10 años y había mandado mucha gente. Y además allí se morían por los combates y muchos morían por las enfermedades tropicales. Morían como chinches, allí era terrible. Y había mucha gente, o sea, había mucha gente que no estaba de acuerdo con mantener Cuba y tal. Pero como ya conté el otro día aquí, tenía mucha fuerza los que tenían los ingenios azucareros, ¿no? Los que tenían las empresas de azúcar. Era lo que le llamaban la sacarocracia, ¿no? De sacarosa. Tenían fuerza y entonces, pues venga, había que mantenerlo. Y luego otras implicaciones políticas que no puedo entrar porque no hay tiempo. La cuestión es que el barco se dedicó a llevar tropas y tropas allá. Esta es una fotografía, esta sí parece que está hecha en la cubierta del Montserrat. Ahí, el que tiene ahí la cruz en la solapa es Descamps y está con sus oficiales. Parece que es el Montserrat. No lo sé con seguridad, en la fotografía tampoco. Bien, entró 2 veces en sus correrías por Cuba, 2 veces en la isla tras burlar el bloqueo. La primera vez lo hizo en Cienfuegos y la segunda en Matanzas, perseguido por fuerzas norteamericanas, fuerzas navales norteamericanas, y ahí submarino. La primera aventura fue en abril de 1898. Salió de Cádiz el 10 de abril. No había guerra todavía, la guerra fue a final de abril. 25 de abril, con efecto retroactivo del 21, que me hace hecho mucha gracia el efecto retroactivo de las guerras, pero bueno, era lo que había. Llevó a jefes, oficiales, iba con 500 soldados, material de guerra, pasaje, correo, víveres, medicinas, combustible, llevaba de todo para Canarias y para Cuba. Hay que decir que él salió el 10. 2 días antes ya había salido la escuadra de Cervera. Que Cervera no estaba muy de acuerdo, pero luego se quedó en Cabo Verde arreglando y tal. En fin, pero ya Cervera ya había salido para allá y no había guerra. El barco armaba algunos cañones de 57 y 37 milímetros. Lo habían preparado porque ya se veía venir la guerra y los barcos los habían armado. Pero cuando salió no había guerra y por lo tanto los cañones los llevaba de adorno porque no llevaba artilleros. Entonces, pues no sabían usarlos. Llegó a Santa Cruz de Tenerife, primero en Canarias, hizo pasaje y hizo las cargas y descargas que había que hacer. Luego estuvo en Las Palmas y luego salió hacia la Martinica. Está aquí, en la entrada del Caribe.
El viaje este lo hizo sin conocimiento de que las cosas con Estados Unidos estaban ya muy tirantes, pero al llegar a Martinica el día 22 ya veía que aquello estaba francamente mal y que había que tomar precauciones. Y el día 22 de abril salió para Cienfuegos, que era su destino. Pero en vez de salir directo, él hizo un rodeo, hizo sus cálculos y demás, y lo que quería era, como lo que pretendía cualquier capitán entonces, pues despistar a la Armada, a la Marina de Guerra norteamericana. La Marina de Guerra ya estaba desplegada por allí. Esta es una foto que fue publicada por la Ilustración Española Americana el 30 de abril. La publicó, o sea que la foto era anterior. Y ya ponía ahí las fotos. Había prensa que daba muchos datos y mucha información, y la Ilustración Americana daba datos muy fidedignos. Bien, pues el Montserrat, con su capitán al frente, se pasó por aquí, hizo amago, como hacer amago de entrada en La Habana. La gente lo vio, de pronto, ese qué barco es, de pronto vio que el barco se iba, aquello estaba bloqueado, estaban los barcos americanos, salió corriendo. ¿Qué pasa aquí? Aquello creó el desconcierto. Pasó Mariel, fue pegado a la costa, pasó la península de Viñales, dobló el cabo, el extremo oeste de la isla, cayó hacia poniente, pasó a la altura de Pinar del Río, perseguido por dos cañoneros que intentaban darle caza de todas a todas, y se les arregló para entrar en Cienfuegos sin recibir un rasguño. Al menos eso es lo que me parece. Bueno, pues logró burlar el bloqueo, escapando de La Habana y escapando de los barcos que le iban persiguiendo. En la ciudad, en Cienfuegos, fue recibido con los brazos abiertos. Claro, estaban necesitados de todo, él llevaba medicinas, llevaba víveres, llevaba munición, llevaba de todo. Y ahí le regalaron un reloj de oro con el escudo de Cienfuegos en esmalte. Y salió en la prensa. Salió en mucha prensa su aventura días después, ocupando páginas y páginas. Esa que ven ahí a la derecha es la portada de la Ilustración Española Americana. Salió el 30 de abril de 1898. También la revista de Navegación y Comercio, el 30 de mayo de 1898, cantando sus cosas y sus actividades y sus habilidades para moverse por la mar. Bien, esta es una caricatura. El otro día, cuando hablé de la prensa, dije que la prensa satírica hacía muchas cosas, tanto de un bando como del otro. Y aquí pues hubo un dibujante que hizo una serie de dibujos que luego se recogieron en un libro que se publicó en el 98 que se llamaba Hazañas Yanquis. Y ahí se ve el Montserrat, que está pasando a la altura de La Habana. Este es el faro y el castillo del Morro, que está en la margen norte de la entrada a la Bahía de La Habana. La entrada está hacia estribor, hacia la derecha, y pone ahí a una serie de americanos que están buscándolo por todos los rincones, con catalejos, con luces, con velas, metidos en el agua, a ver dónde está el Montserrat, porque no lo encontraba. Bueno, era sacar de punta las cosas y divertir a la gente un poco. Bien, y cuando el barco llegó a su destino, el capitán general de Cuba, que era Ramón Blanco Arenas, le llamó a La Habana. Le tenía que entregar documentación urgente. Entonces Descamps se fue a La Habana en tren. Llegó allí, se entrevistó con Blanco y le entregó unos sobres para que llevara documentación muy importante a España de vuelta. Es decir, que aquí en la prensa, cuando hubo muchos, ahí se ve la prensa, se habló mucho, cuando pasó por La Habana, luego decían, pasó por la barca un barco, parece que es el Montserrat, ¿qué habrá sido de él? Luego se enteraron que había entrado en puerto, y dice, ya entró en puerto y tal, y todos contentos y contrastando información. Le seguían mucho a ver qué había pasado. Bueno, pues él se volvió en tren otra vez a Cienfuegos y terminó las maniobras que tenía que hacer, la carga, descarga y demás. Y a última hora del 6 de mayo de noche, aprovechando la noche, salió de puerto para regresar a España. Hay que tener en cuenta que en aquellos tiempos, bueno, las comunicaciones eran las que había y no había radar ni no había nada, era todo visual. Por lo tanto, se aprovechaba la noche.
Si había luna, mala suerte; si no había luna, bien, y navegaría en oscurecimiento total. O sea que no lo veían, se intentaba que no lo vieran. Claro, eso encierra también peligros, pero bueno, es lo que hay que jugarse. Él salió a toda velocidad, rumbo sur, en vez de volver a España, hacia Levante, al sur. Y pasó entre las Islas Caimán. Una vez en las Islas Caimán, cayó al Levante. Pasó por el sur de Jamaica. Y ya por aquí, ya un poco libre, pasó por el sur de la República Dominicana y demás. Y pasó entre Montserrat y Guadalupe y se dirigió a La Coruña, a donde llegó el 20 de mayo. Pues aquella llegada y aquella salida también fueron muy celebradas y han entregado la documentación y demás. Entonces la reina regente María Cristina, madre de Alfonso XIII, que era niño, iba a ser mayor de edad al siglo siguiente, viuda de Alfonso XII, pues concedió a Descamps y al parecer le regaló, luego le fue impuesta una cruz roja del mérito naval. Es uno de los grandes distintivos de la Armada. Y esta medalla le fue impuesta con gran solemnidad en el Ministerio de Marina, el 24 de mayo. El Ministerio de Marina, que en aquellos tiempos no estaba donde está ahora, que es ahí en Recoletos, estaba cerca del Palacio Real, mirando el Palacio Real a la derecha, en lo que hoy llama Plaza de la Marina Española, donde está el Senado, lo que había sido Casa de Colón. El cuartel general se fue para el Ministerio de Marina, que ahora es cuartel general, se fue ya en el siglo XX para donde está ahora. Ahí le fue impuesta la medalla. Él lo recibió con todo orgullo. Él solía llevar estas medallas importantes en todas las celebraciones y en todas las cosas, solía presumir de ellas. Era un poco presumido y le encantaba mostrarla. Esta y otras más que consiguió. Todo esto pues hizo que saliera mucho más en la prensa. Y aumentó su fama por ahí, por el mundo adelante. Era muy conocido por los demás capitanes mercantes y él siguió con su vida. Hay que decir que el 3 de julio fue cuando se produjo el terrible combate de Santiago de Cuba, en el que Cervera perdió su escuadra. 4 cruceros acorazados y 2 destructores, que terminó embarrancándolos contra la costa. Estaba bloqueado en Santiago de Cuba por los acorazados norteamericanos. Pero la guerra seguía guerra en tierra, había que aprovisionarlos y había que llevarles pues material, víveres, medicina, lo de siempre. Y entonces pues Descamps efectuó otro nuevo viaje a aquellas tierras. El 15 de julio de 1898, ya había terminado la escuadra de Cervera y ya no era más que un recuerdo. Descamps salió de Cádiz con el Montserrat, otra vez, transportando material de guerra. Material de guerra eran armas, munición y todas esas cosas, y víveres. Tomó todas las precauciones posibles, y esta vez no se acercó a la isla, no siguió la misma derrota de antes. Él se fue muy al norte para pasar por el canal Nuevo de Bahamas. El 27 de julio paró 8 horas. Por ahí es una zona muy sucia, hay muchos recovecos, muchos canales, muchas islas, muchas tal, y él se podía esconder, lo conocía muy bien, esconderse detrás de farallones o lo que fuera, porque, repito, no había radar, era todo a la vista, de modo que con quien no lo vieran llegaba. Y ahí estuvo 8 horas el 27 de julio, para esperar a la noche. Cuando llegó la noche, pues salió otra vez. Y la noche del 27 al 28 navegó por los canales de Providencia y Nueva Bahama. Esta es la carta de la zona. Estos son todo bajíos y son todo zonas. Él se metió por aquí y por ahí no lo podían encontrar. Sobre las 2 de la tarde del día 28 ya tenía que pegar el salto. Entonces lo que aprovechó era a pecho descubierto. Me esperó metido ahí un callosal, en un sitio escondido, y esperó por la noche otra vez para dar el salto definitivo. Y en la noche del 28 puso rumbo sur. No se dirigió directamente a Matanzas, que está aquí. Se dirigió más a Poniente. Como unas 15 millas. Esto no está a escala, este es un dibujo que hice yo para ilustrar esto, pero no he medido nada. Es para dar una idea. El de puntos es el Montserrat y el otro pues es un cañonero que le persigue. Él se fue directo a la costa, pero entre Matanzas y La Habana. Y después, al llegar a la costa, cayó hacia babor, para ir hacia el este,
para entrar en Matanzas. Fue entonces cuando apareció un barco que le avistó en la noche. Habría luna, habría lo que sea. Y desde fuera, desde lejos, empezó a perseguirle y a abrir fuego contra él. Él iría también en oscurecimiento total. Llegó un momento que la cosa estuvo muy comprometida, porque hay poco para dramatizar un poco la situación de uno y otro barco. Quizá no era tan grave, pero bueno, así entra más por los ojos. El Montserrat iba pegado a la costa, a 2 millas de la costa. No podía caer a estribor porque se clavaba contra las piedras. No podía caer a babor porque se echaba encima del cañonero que lo estaba tiroteando. Entonces lo que hizo Descamps es meterle presión a las calderas y salir zumbando a la mayor velocidad posible. Y se acercó de noche, ya era de noche, y se acercó a Matanzas, perseguido por el patrullero, por el barco americano, a toda velocidad, forzando la máquina. No hizo señales de reconocimiento al llegar a Matanzas, que era lo preceptivo, ¿no? Porque llega un barco allí y en Matanzas hay que hacer unas señales, porque si no las baterías de costa pues se lo pueden liquidar. Pero él no las hizo precisamente para no delatar su posición y tampoco la de Matanzas. Él dijo, bueno, yo me la juego aquí, a ver si entro y no me dejan y a ver qué pasa. La cuestión es que hubo suerte, él logró entrar sin que le alcanzara el barco y a medianoche fondeó en Matanzas, en el puerto de Matanzas. Ahí quedó bloqueado por un acorazado y más barcos, más cruceros que tirotearon aquello para molestar su descarga y demás. A Descamps le preguntaron que cómo había sido aquello. Dijo que había sido comprometido y dijeron si había visto peligro. Y Descamps dijo, miren, la verdad sí, estuvo la cosa dura y creí que el barco pues lo iba a perder, pero desde luego antes de perderlo y antes de entregarlo le hubiera prendido fuego y lo hubiera hundido. Eso fue lo que él dijo, que lo incendiaba y lo hundía antes de que cayera en manos del enemigo. No pasó nada, hubo suerte y entonces el ejército y los voluntarios de Matanzas le hicieron otro regalo. En este caso fue una medalla de oro. En el adverso, pues decía al experto y valiente capitán del barco Montserrat, don Manuel Descamps, en conmemoración de su segundo arribo a Cuba burlando el bloqueo americano. El primero había sido al puerto del sur, Cienfuegos. Y en el reverso ponía el ejército y voluntarios de Matanzas, 28 de julio de 1898. Bueno, pues él ya tenía fama, ya era muy conocido, ya había salido en la prensa, le habían hecho entrevistas, contaba cosas, y su fama pues siguió subiendo y apareciendo en los soportes más variados. Aquí lo ven en una anilla de puro, en una vitola de La Habana, de Partagás, habanero. Aquella era la tienda por excelencia, la tierra por excelencia de los puros, y ahí está en La Habana, Partagás, el capitán Descamps en la vitola de un cigarro puro. Un honor, como otro cualquiera. La transatlántica nombró a Descamps capitán efectivo ya para siempre. Y además dio un premio en metálico a toda la tripulación del barco. Descamps con esto alcanzó una gran popularidad. Ya la tenía, ya gozaba de ella, pero en fin, él siguió navegando, siguió haciendo sus cosas, era muy querido, muy apreciado y demás. Y entonces pues tuvo otros honores y demás. Uno de ellos es esto que apareció en el Boletín Oficial del Centro Gallego de 1905, del Centro Gallego de Buenos Aires, que lo nombraba, le daba el diploma de socio de honor. Le dedicaba esa columna que aparece aquí, a ver si se ve esto. No veo la flecha ahora. Bueno, ahí a la derecha. Y además, en esta noticia, si sigue en internet abriendo la noticia, hay más páginas en las que el boletín oficial del Centro Gallego de Buenos Aires da recortes de otros periódicos y comentarios y demás, y da montones de información de Descamps, de lo que había hecho y todo esto. Este es uno de los honores que le cupo. ¿Eh? ¿Perdón? La fecha. Descamps siguió gozando de gran popularidad y en 1910 los capitanes mercantes de diferentes países, unos 80,
lo invitaron en Buenos Aires a un agasajo, un homenaje. Él había ido allí con el transatlántico, mandando el transatlántico a Alfonso XII, llevando a la infanta Isabel de Borbón, porque estaban conmemorando el centenario de la independencia de la República Argentina. Isabel de Borbón era la primogénita de Isabel II, cuñada de la reina regente, claro, hermana de Alfonso XII, por lo menos por parte de madre. Bien, y allí estuvieron, fue un gran agasajo y demás. Aquí aparece, lo ven ustedes, en un cuadrito que se conserva en el Museo Naval, no es mucho más grande que eso, es un cuadrito así, está en la sala del patronato, o por lo menos estaba, no sé si sigue por allí. Pero que se distingue muy bien, porque es pequeño, pero se ve muy bien. Se ve al capellán de Scamps y se ve a Isabel de Borbón, la que le llamaban la chata, en el puente descubierto del barco, y ahí aguantando perfectamente abrigados, y está muy bien pintada ahí las ráfagas de mal tiempo y demás, y mirando por los primates. Me comentaron que la chata, si tenía que navegar, siempre quería navegar con Descamps, si tenía que ir en algún barco por ahí, algún sitio. Muy bien, pues Descamps mandó varios barcos. Yo de una noticia de la prensa he recogido una lista que salía allí, los puse por orden alfabético, pero luego me di cuenta que estaba incompleta, pero en fin. Ahí están unos cuantos barcos. Alfonso XII, Ciudad de Cádiz, está por orden alfabético. España, Habana, Iglesias, Infanta Isabel. Infanta Isabel, el nombre de la Infanta Isabel de Borbón, que fue el último barco que mandó él, que ahora veremos. Ya mucho más, mucho mejor. Isla de Mindanao, Montserrat, era el barco con el que rompió el bloqueo, Santo Domingo, Satrústegui. Luego también he visto que mandó un León XIII, unas anécdotas que se cuentan a bordo, con una niña que le decía que era su nietecita, de broma y demás. Muy bien, pues el último barco que mandó fue el Infanta Isabel de Borbón, con el nombre de la chata. Lo mandó desde la entrada en servicio del barco en el año 1913, durante 3 años, hasta que se jubiló en el 1916. Como ven, es un barco ya, comparado con el Montserrat, barco ya más se parece a los barcos de ahora, ¿no? Un transatlántico ya con varias cubiertas, varios puentes, no es como lo que hay ahora, pero se parece un poco más. Pero ya estamos en el siglo XX, han pasado ya unos cuantos años desde, bueno, no muchos, pero en fin, unos cuantos habían pasado, pero la técnica y la tecnología en estas cosas en aquellos tiempos iba a toda velocidad, no tanto como la informática ahora, pero casi. Y pasó a la jubilación, con muchas condecoraciones. Él estaba muy orgulloso de sus condecoraciones, como dije antes. Él tuvo varias, y militares tuvo la Cruz de Mérito Naval de primera clase, distintivo rojo, Cruz de Mérito Naval de segunda clase, una Cruz Roja pensionada, mérito militar, y las llevaba en cualquier celebración que había. Él estaba orgulloso de ellas y las mostraba y demás, no se recataba. Y siguió recibiendo pues homenajes. Era muy querido, muy recordado, y aquí, por ejemplo, pues esta es una placa de plata que le dio la Dirección General de Inmigración de Buenos Aires. Esta fue con motivo de las bodas de oro de su estancia en la Marina Mercante. Y como pone arriba, llegó en 1867, fue a la Escuela de Náutica, y esta placa se la dieron el 2 de mayo de 1917. Y ahí aparece el Montserrat a la izquierda. El Montserrat y Descamps quedaron ya para siempre unidos en el recuerdo y en la historia. Y otro homenaje, también en 1917, con el mismo motivo, se lo dieron en Barcelona. Esta es la invitación. Eran las bodas de oro marítimas, era el mismo motivo, los 50 años en la Marina Mercante. Fue un banquete de honor que le ofreció en Barcelona la Asociación de Periodistas, el 27 de noviembre de 1917. Bien, Descamps vivió en tierras catalanas, disfrutando de su retiro y demás, pero poco tiempo. Se retiró en el 16 y en el 23 falleció.
Él se sintió indispuesto, perdón, se trasladó a Caldes de Estrach y luego falleció el 19 de agosto de 1923. No logré saber de qué había muerto. Dicen que cansado de tantas cosas, pero con la mente muy lúcida, decía. En fin, se murió ahí. Fue enterrado en el monasterio de San Vicente de Montalt. Ahí lo ven ahí a la derecha. Bueno, ahí estuvo enterrado. Al poco tiempo, el ministro de Marina, que era el vicealmirante Honorio Cornejo Carvajal, pues pensó en llevarlo al Panteón de Marinos Ilustres. Pero les hablaré un poquito de esto. Estaba en San Fernando, Cádiz. Era un hombre que había hecho grandes cosas, había ayudado mucho. La Marina era muy apreciado. Él apreciaba mucho a la Marina, igual que la Marina mercante, la Marina de guerra, quiero decir, igual que la mercante. Había propuesto el traslado de los restos de Descamps al Panteón de Marinos Ilustres, pero no pudo ser. No pudo ser porque le preguntaron a la mujer se llamaba Francisca, bueno, ya me acuerdo cómo, Francisca y pico. Pero la cuestión es que le preguntaron sobre llevarlo allí y ella contestó, y esto es lo que recogen los medios de comunicación, que cuando le dijeron llevarlo al Panteón de Marinos Ilustres, nada me honraría tanto porque mi marido, además de mí, tuvo dos grandes amores, la Armada y la Transatlántica. Pero yo, como mujer de marino, me pasé la vida esperando el momento feliz de la llegada para dar paso al tormento de las despedidas y las ausencias. Desde su muerte lo tengo siempre a mi lado. Todas las tardes voy al cementerio a llevarle flores y rezarle un rosario. No lo separen de mí hasta que yo muera. Y respetaron su voluntad. Y hubo que esperar pues hasta 1998. 1998, el centenario de esta guerra. Aquí les pongo una medalla, porque en Barcelona en todos los años hacen un salón náutico que lo dedican a un barco determinado, y ahí está el submarino Peral, el Santísima Trinidad, y en este caso estuvo dedicado a Montserrat y a Descamps. Descamps y Montserrat seguían y seguirán para siempre unidos en la historia y en el recuerdo, como ya dije más de una vez. Pues esa es la medalla del Salón Náutico en 1998. Y fue en noviembre, perdón, del 98, con motivo del centenario de esta guerra, cuando se replanteó de nuevo el trasladar los restos de Descamps al Panteón de Marinos Ilustres. Panteón de Marinos Ilustres es eso que ven ahí, ese edificio. Está en el poblado de San Carlos, ahí en San Fernando. Está frente a lo que hoy es Escuela de Suboficiales, en sus tiempos era la Escuela de Guardiamarinas. Es una iglesia, es un panteón, es un cementerio, pero es digno de verse, es un museo. Está lleno de tumbas de grandes marinos perfectamente adornadas con un montón de símbolos y demás. Y él fue el primer civil, porque ahí eso es de la Armada y eran marinos representantes de la Marina de Guerra los que estaban ahí. Y el gobierno ordenó y tomó las medidas, después de llevar a cabo los trámites pertinentes, para llevar a Descamps, trasladarlo a ese cementerio. El traslado se realizó desde el cementerio de San Vicente de Montalt, que es donde estaba el enterrado, fueron llevados, según Arqueta, hasta el puerto de Barcelona, donde estaba el vigía, patrullero vigía, que los iba a llevar por mar hasta la zona de Cádiz, hasta la Carraca. Esto se hizo el 29 de noviembre de 1998, a los acordes de una famosa habanera muy querida en Cataluña, muy cantada, que se llama Meu Aví, mi abuelo. Y cubrían la carrera La Vencedora y La Cazadora, en este acto, que fue un acto muy bonito y demás. Pues, curiosamente, La Vencedora fue uno de los barcos que yo mandé tiempo antes, mucho antes. Bien, el vigía, con la arqueta de los restos, pues llegó al arsenal de la Carraca y los desembarcaron el día 1 de noviembre. Y los depositaron en la antecapilla del cuartel de instrucción de marinería. Esta es una foto del cuartel de instrucción, pero tampoco tiene nada que ver con esto. He cogido de internet para que vean cómo era aquello, y era en la época dorada de entonces, de la marinería de reemplazo, cuando aquello era un mundo.
y demás. Y miren, ahí todo está desaparecido. Ahora esos cuarteles ya no se usan, no sirven para esto. Pero entonces eran La Monda, Ferrol, Cádiz y Cartagena. Y ahí estuvo, los restos estuvieron depositados en la antecapilla del cuartel y estuvieron bajo la escolta de la marinería del cuartel, del cuartel de instrucción. Y estos restos fueron llevados al día siguiente a su panteón, que ya estaba preparado, en el Panteón de Marinos Ilustres, el panteón que él había preparado para él, que es el que ven aquí. Y ahí fueron depositados el 2 de diciembre de 1998 con un gran acto, un gran boato, en el que pues estuvieron representadas muchas autoridades de todo el tipo y además gente de altas autoridades de la Marina Mercante, de la Marina de Guerra. Ahí fueron llevados los restos al panteón sobre un armón de cañón de desembarco tirado por marineros, mientras le daban los honores de capitán de navío con mando de agrupación naval y pegaban cañonazos una batería de buses del Tercio Armada. Al parecer el acto fue brillante, muy bonito. Y esa es la losa que está en vertical en el panteón, que en cierto modo resume la vida de este capitán mercante tan querido por todos. Aquí yace el señor don Manuel Descamps y Martínez, capitán de la Marina Mercante. Al mando del vapor Montserrat participó durante la Guerra Hispanoamericana de 1898 en repetidas operaciones navales en apoyo de los puertos y plazas españoles de Cuba, burlando la vigilancia de las fuerzas navales norteamericanas gracias a su pericia y arrojo de buen marino. Falleció en Canet de Mar, Barcelona, el 19 de agosto de 1923. La patria agradecida honra su memoria en ocasión del primer centenario de la Guerra Hispano-Norteamericana, 2 de diciembre de 1998. Y ahí reposan los restos de este insigne marino para la eternidad. Antes les dije que cuando llevaron la arqueta con los restos del cementerio al vigía, tocaban una música, una habanera, meu aví, es decir, mi abuelo. Que es una habanera que dicen que es muy querida y muy apreciada en Cataluña. Ahí tengo la partitura, pero yo de esto entiendo más bien. La partitura esta, la música esta, es una famosa habanera catalana compuesta en 1968, mucho tiempo después, por José Luis Ortega Monasterio. Según he visto en los medios, era coronel de tierra, músico. Y lo hizo en homenaje a los soldados y marineros que habían muerto en la guerra hispano-norteamericana. Todos. Me imagino que pensaría también en el Pacífico, en Filipinas y en el Caribe. Hablaba de un barco ficticio, el Catalá. Decía la música y la letra más bien, que había sido hundido en 1898 por barcos de guerra norteamericanos, en un acto en el que había muerto su patrón, su timonel y 14 marineros, todos ellos de Calella de Palafrugell. Bueno, esta música fue una ficción literaria de este coronel, que la hizo pensando en lo que le había contado su abuelo, que había estado en la guerra de Cuba. Y el abuelo le había hablado de Descamps y el Montserrat y todas aquellas batallas y tal. Y entonces él, inspirado en ese Montserrat y en esa aventura del capitán Descamps, creó esta música, creando otro barco ficticio, haciendo que se hundía y tal, pero él había pensado en lo otro. De hecho, hay gente que yo, viendo cuando se prepara esto, se ve en internet, hay muchas cosas que para tirar a la basura y de todo. Pero mucha gente le llama al Montserrat, le llama el catalá. Al Montserrat, entre paréntesis, el catalá. Y esto nunca fue el catalá lo inventó en la segunda mitad del siglo XX. Pero en fin, fue una canción, es una canción y una habanera muy sentida y que es un homenaje en cierto modo, porque así lo dijo el autor y él dijo el origen y demás, y así está recogido en recuerdo del capitán Descamps. Y señoras y señores, con esta música, esta música, lo que empieza la primera estrofa, dicho en catalán, es el meu aví va anar a Cuba a bordo del català, el millor barco de guerra de la flota de ultramar,
que puesto en castellano, o en español, que decía Camilo José Cela, que era el castellano cuando se habla en extranjero. Mi abuelo fue a Cuba a bordo del Catalán, el mejor barco de guerra de la flota de ultramar. Pues con esta música, con estas estrofas, con la fotografía de Descamps y Montserrat, o la fotografía de Descamps y Montserrat, que, repito, han quedado y siempre estarán unidos para la historia, pongo final a mi disertación. Señoras y señores, gracias por la atención prestada. Esto es todo. Si hay alguna pregunta o alguna cosa que yo pueda contestarle, y si no, lo pasamos a tomarnos un vino ahí al lado. Un dato importante, porque hasta las características del... No sé si se me oye ahora. Bueno, ante todo, enhorabuena por esta magnífica conferencia, que tú sabes hacerlo siempre, tus presentaciones como auténtica delicia del saber y de hablar. Dentro de las características del Montserrat me han faltado un par de datos, que es la velocidad máxima que podía dar y su autonomía, porque sabrás que el gran problema de la escuadra... La velocidad máxima era más bien poca. Creo recordar que 12 o nudos o así era muy poca. La autonomía no me acuerdo. Sí, seguramente estaban datos por ahí, pero no. Para no cargar de datos esto y marear, pues... No, lo pregunto porque eran los dos problemas que tuvo sí. Cervera en Cuba. Pero, ya. Pero le daba, o sea, era un barco mercante, estaba preparado para llevar a cabo. La velocidad no era mucha, eran más bien lentos en aquella época. En cuanto a autonomía, tenían lo suficiente. Sí, Cervera tuvo problemas. Cervera quiso hacer carbón cuando fue para allá en la Martinica. En la Martinica no había carbón. Y bueno, luego se fue por ahí y se metió en Santiago de Cuba, y en Santiago de Cuba el carbón que había era muy malo y había que meterlo a espuertas. Y fue una de las causas por las que fallaron los barcos, porque alguno que tenía carbón bueno pudo escapar, pero en cuanto acabó el carbón bueno se le vino abajo la velocidad y no le quedó más remedio que encallar. Sí, era. Y por eso el barco llevaba velas, también, o sea, al principio. Yo no sé si las usó, no tengo ni idea, no lo he estudiado lo suficiente, pero las llevaba. El año que tenía autonomía tenía 300 millas. Sí, bueno, el Pelayo, el telón de aquí, eso, era la autonomía. Era un barco con... Sí, el barco no podía ir, no podía ir, porque no podía ir ni volver, sí. ¿Qué fue del Montserrat? Bueno, el Montserrat siguió después por ahí haciendo sus cosas y en algún momento tuvo un accidente grande en Nueva York, me parece. Se hundió, pero luego lo reflotaron. Siguió haciendo sus cosas hasta que lo desguazaron. Pero llegó a hundirse. Se hundió en puerto, o sea que queda apoyado en puerto y no es lo mismo que hundirse en alta mar. El capitán Descamps se pasó la vida, pues marino mercante, se pasó la vida en la transatlántica, y sin embargo su mujer dijo que tenía dos grandes amores, uno la Armada y el otro transatlántica. Sí. ¿Tienes alguna idea de por qué considera ella que la Armada era uno de sus grandes amores? Sí, bueno, él era muy apreciado por la Armada. La Armada le había dado medallas, él llevaba documentos, hablaba con ellos, él era mercante, era su papel, era su oficio, pero él se entendía muy bien con la Armada, y de hecho, cuando recibió las medallas en el cuartel, en el Ministerio de Marina, estaba encantado, pero era por eso. Además, hay que tener en cuenta que en aquellos tiempos la mercante tenía que trabajar a la limón con el ejército y con la Armada. Con el ejército era el que tenía más presupuesto en aquella época, porque, claro, estaba peleando en tierra y la armada estaba olvidada, pero luego la armada era muy necesaria. Y él, pues, se entendía bien con ellos. Yo quería preguntar, ¿ese Montserrat es el mismo que lleva la infanta Isabel? ¿Cómo? ¿El Montserrat es el mismo que lleva la infanta Isabel al centenario de la República Argentina? No, ese era Alfonso XII, me parece. Alfonso. Sí, es que por azar sé mucho del Carlos V que fue escoltando es el Alfonso XII, ¿no? A Buenos Aires, y estuvo un mes en Buenos Aires. Eran escalas importantes. Vamos, era el Alfonso XII, lo digo de memoria, está por aquí.
Era de Alfonso XII. Sí. Perdona, comandante, pero aquí tenemos a un capitán de un barco llamado Montserrat. Muy bien. Pero posterior, ¿no? Sí, efectivamente. Era un antiguo Victory del año 45, transformado en Italia. Sí. No tiene nada que ver, solo el nombre. Lo que sí yo me gustaría añadir es que este Montserrat, en el año 1912, ya no estaba al mando de Scamps, No. pero sucedió una cosa muy curiosa. En Francia se encontraba un gran revolucionario ruso, Trotsky, que fue expulsado de Francia por sus manifestaciones progermánicas, curiosamente, y lo pusieron en la frontera española. Entonces, aquí hubo un cierto conmoción y, sobre todo, el segundo marqués de Comillas se preocupó de las actividades que este señor podía desarrollar en España. Llegó al punto de que le pagó el viaje a él, a su mujer y a su hijo y le dio dinero de bolsillo. Lo embarcaron en Barcelona, en el Montserrat, y así desapareció Trotsky del escenario español. El señor Trotsky se fue feliz, porque además se llevó un buen pico de dinero. Desembarcó en Estados Unidos y después escribió que era un barco muy viejo, pero que como pertenecía a una potencia neutral, hablamos de la guerra del 14 al 18. Era la Primera Guerra Mundial. Exactamente. Sí. Y, en fin, esa era la anécdota del señor. Puso a parir, hablando en plata, al barco y sí, porque el escrito salió en la prensa, salió en todos los medios. El escrito es que decía barco incómodo, no sé qué, aquí se come mal, no sé qué, pero claro, como es un barco neutral, pues al menos, por lo menos se puede navegar. Pero el tío, de agradecido, nada, tenía que ver que estaba agradecido y luego se descargó a gusto. O sea que sí. Buen escritor, voy a añadir que en México fue recibido por Frida Kahlo, su marido, y estuvo alojado en casa de Frida Kahlo y hablan cosas, ¿no? Y aquí lo asesinaron. Y allí lo asesinaron. El Rivera y Frida Kahlo. Diego Rivera. Era comunista. Que acaba de ver los... Muy bien, señores. Pues si no hay nada, muchas gracias.